Revelado, 4 alimentos congelados que nunca debes comer y 4 increíbles que transformarán tu salud. María se encontraba frente a la pantalla de su celular. El brillo iluminaba su rostro cansado en la penumbra de su pequeño departamento. «Nunca lo vi venir», decía la voz del joven que hablaba sobre los peligros de los alimentos congelados. «¿Qué? No puede ser». Su corazón se aceleraba, una mezcla de incredulidad y miedo comenzaba a arrullar su mente. Su rutina diaria, más que un camino seguro, se tornaba en un laberinto repleto de incertidumbres. Con 3 hijos pequeños y una madre enferma a su cuidado, la idea de renunciar a las botellas de salsa y los paquetes de papas fritas que le facilitaban la vida parecía una locura. Mientras los últimos resquicios de la noche se desvanecían, respiró hondo, dejando que la angustia la invadiera. ¿Cómo podría enfrentarse a la sencilla pero aterradora idea de cambiar sus hábitos alimenticios? Cada bocado de comida rápida era una victoria sobre la escasez de tiempo, un alivio que no podía permitirse perder. La imagen de su madre, debilitada en el sofá, se insertaba en su mente como un clavo caliente. ¿Podría la comida que eligió durante años haber contribuido a su enfermedad? Si decidía cambiar su forma de cocinar y caía en el intento, su familia podría quedar aún más vulnerable. Esa palabra vulnerabilidad resonaba en su cabeza, acompañada de pensamientos que la atormentaban. ¿Y si mis hijos no se adaptan? ¿Y si no tengo tiempo para esta nueva cocina saludable? ¿Qué si esta lucha termina en fracaso? Odiaba ser la causante de tantos riesgos, de tantos dilemas que la mantenían despierta por las noches. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María bajó el volumen, sintiendo el pulso de la angustia apretándole el pecho. ¿Qué opinaban sus amigos sobre todo esto? Siempre le decían que no se complicara tanto, que diera gracias por tener algo en la mesa. No podía dejar que esas voces la detuviesen. La salud de sus hijos y su madre era lo más valioso que tenía. Pero al mismo tiempo, la idea de perder lo poco que había construido a lo largo de los años la aterraba. Las noches de insomnio estaban siendo una constante. Sus pensamientos se enredaban mientras las preocupaciones se aferraban a ella como sombras. Cada vez que la risa de sus hijos ascendía desde la cocina mientras disfrutaban de lo que ella ponía en la mesa, un eco de dudas resonaba en su interior. ¿Qué tan segura estoy realmente de haber elegido lo mejor para ellos? Y entonces, cuando sus esperanzas comenzaban a desvanecerse ante la presión insostenible, un mensaje llegaría a su celular, algo que cambiaría el rumbo de sus días y la llevaría a un abismo del que no podría regresar. ¿Podría María encontrar la fuerza para seguir adelante cuando la vida misma comenzaba a tambalear bajo sus pies? Una nueva batalla se preparaba para desatarse y ella no estaba segura si estaba lista para el desafío que vendría. La luz del día entraba por la ventana y con ella un nuevo peso en los pensamientos de María. Se sentó en la mesa, con el café humeante a su lado y la mirada perdida en la barra de la cocina. El mensaje que había recibido la noche anterior zumbaba en su mente. Un grupo local buscaba personas dispuestas a unirse a un programa de salud y bienestar. Transformación total, decía. Intrigante y aterrador a la vez. El temor de exponerse y el temor de permanecer en la oscuridad, ambos luchando por su atención. Se preguntaba si podría realmente cambiar,
si eso estaría a su alcance, si la falta de tiempo y recursos sería un lastre más pesado que su propio deseo. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo en una nueva dirección? Por primera vez le surgía la curiosidad, pero el velo de su desconfianza nublaba su juicio. ¿Qué podría ofrecer a su familia un cambio que la sacudía tan profundamente? Mientras preparaba el desayuno, sus manos se movían de manera automática, pero su mente danzaba en una tormenta de contradicciones. Por un lado, las aveniencias de lo que había sido, comida rápida, conveniencia, triunfo sobre el día a día. Por el otro, la claridad que ofrecía un camino iluminado por la salud, un futuro en el que su madre pudiera reponerse y sus hijos florecer. María respiró hondo. La idea de enfrentar sus hábitos alimenticios, de aprender a cocinar desde cero, la aterraba, pero también la intrigaba. ¿Y si esa vulnerabilidad que había sentido por tanto tiempo se convertía en su mayor fortaleza? Si la comida era el combustible que alimentaba no solo sus cuerpos, sino también la conexión familiar, quizás podría haber un camino. Miró a sus hijos comiendo sus tostadas, ajenos a la batalla que libraba en su mente. La risa de su hija más pequeña atravesó la neblina de sus pensamientos, y en ese momento María tomó una decisión. Era hora de explorar esta nueva posibilidad, de inscribirse y lanzarse a la aventura que le había sido ofrecida. Con cada paso que daba para buscar más información, se llenaba de una determinación que nunca había sentido antes. Se convenció a sí misma de que ese esfuerzo merecía la pena. Sin embargo, la presa de dudas no se desvanecía. Se preguntó una y otra vez, ¿podría realmente hacerlo? ¿Tendría los recursos, la energía y el tiempo para completar el programa? La respuesta empañada se dibujaba en su mente, aún incierta. Después de unas horas repletas de dudas y planificación, decidió llenar su formulario de inscripción. Sus manos temblaban al teclear, pero cada palabra era un paso hacia lo desconocido, y con cada clic sentía que deshacía un nudo que había estado atenazándola por años. Esa noche, en medio de un insomnio que se sentía familiar, la ansiedad se transformó en un impulso casi palpable. El cambio ya no parecía ser solo una opción, sino un destino al que no podía rehuir. Con el rostro iluminado por la luz tenue de su lámpara, recordó las palabras del video y por primera vez comenzó a creer que la transformación no era solo sobre la comida, era sobre construir una nueva narrativa para su vida. Con el corazón latiendo aceleradamente de emoción y miedo, encontró el coraje para enfrentarse a lo que vendría, pero en lo profundo de su ser, un pensamiento inquietante comenzaba a tomar forma. ¿Qué pasaría si este viaje le revelara algo que no podía soportar? Y sobre todo, ¿sería capaz de lidiar con su propia historia y todos sus fantasmas en el proceso? La noche avanzaba, pero el eco de su determinación resonaba en la penumbra. Cuando el sol se alzara nuevamente, María se encontraría en un sendero lleno no solo de desafíos, sino de verdades ocultas listas para salir a la luz. Pero lo que no sabía era que la real batalla todavía no había comenzado. María se despertó con el primer rayo de sol atravesando la cortina, iluminando su habitación y llenando su espíritu de una mezcla de ansiedad y emoción. La decisión de inscribirse había desatado una cadena de acciones que la impulsaron a levantarse de la cama con mayor determinación. Había enviado su formulario, sí, pero ahora comenzaría un viaje que, aunque incierto, se traducía en una oportunidad tangible para redescubrirse. Mientras se preparaba para el primer encuentro del programa, notó cómo su corazón latía con fuerza. La expectativa de conocer a otros participantes arrojaba luz sobre una parte de ella que había estado oculta por años.
Quizás compartir sus miedos y esperanzas con extraños la ayudaría a despojarse del peso emocional que cargaba. En el camino al lugar de la reunión, las preguntas asaltaban su mente como sombras. ¿Cuáles serían sus historias? ¿Habían fracasado como ella? ¿Sobrevivirían al escrutinio inevitable de los demás? Al llegar, el lugar bullicioso la recibió con un aire nuevo, fresco y revitalizante. Las risas y murmullos contagiaban un aura de camaradería. Sintiéndose fuera del lugar al principio, observó desde la esquina cómo otros llegaban con sonrisas y una energía contagiosa. Sin embargo, a medida que se asentaba, comenzó a notar que no era la única temerosa. Había un rostro familiar en la multitud. Sofía, una madre de 2 niños como ella, que se encontró atrapada en la misma vorágine de rutinas insatisfactorias y costumbres deleznables. La conexión instantánea con Sofía fue un bálsamo para su ansiedad. Mientras compartían anécdotas, surgieron entre ambas un papel visitado por la creatividad y la curiosidad. Se dieron cuenta de que el desafío no solo era alimenticio, se trataba de recuperar el poder sobre sus vidas, de redefinir lo que significaba cuidar de sí mismas y de sus familias. María comenzó a ver que cada pequeño paso contaba y que, aunque se sentían vulnerables, habían decidido enfrentar su lucha juntas. Las primeras actividades del programa se centraron en la educación sobre la nutrición. María escuchaba atentamente, absorbiendo conocimientos que antes le parecían lejanos o imposibles de entender. La revelación de que la comida no solo debía ser nutritiva, sino también un medio para generar conexiones afectivas, la vislumbró en una nueva luz. Cocinar no era una carga, era un arte, una oportunidad de crear algo hermoso y nutritivo, una herramienta de expresión emocional. En las semanas siguientes, María comenzaba a cambiar su forma de ver la comida. Compraba ingredientes frescos en el mercado, experimentaba con nuevas recetas y compartía esos momentos con sus hijos. Poco a poco, la admiración en los ojos de sus hijos al saborear sus platos la llenaba de un sentido de propósito renovado. Con cada bocado, la sensación de inseguridad se desvanecía, aunque los ecos del miedo todavía resonaban. Sin embargo, las verdaderas batallas no se libraban en la cocina. A medida que avanzaba el programa, María se sentía cada vez más confrontada por sus propios fantasmas. El reflejo de su vida anterior, de la que quería escapar, se hacía más tangible con cada historia que escuchaba a su alrededor. Estaba rodeada de personas que muchas de ellas habían atravesado tormentas aún más personales. La empatía brotaba de cada intercambio, pero también sentía un malestar creciente. ¿Cómo podría, después de todo, superar más que un simple hábito alimenticio? Una noche, mientras se revisaba sus metas, María se encontró en un estado de vulnerabilidad. ¿Qué sucedería si, tras este proceso de cambio, su vida no se transformaba como había esperado? ¿Qué tal si los viejos patrones de tristeza y frustración volvían a asediar su mente como sombras nunca del todo desvanecidas? Sin embargo, bajo ese manto de dudas, algo nuevo emergió, una voluntad incansable. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos de frente, de descubrir qué tan profundo podría ser su deseo de cambiar. Mientras el día se despedía, sabía que la próxima fase en su viaje no solo sería redescubrir su relación con la comida, sino también desvelar su fuerza interna. ¿Qué secretos revelaría el próximo desafío en su camino? El eco de su determinación resonaba fuerte, preparado para la intensa confrontación que se avecinaba. Los días pasaron, y con cada encuentro del programa, María se sumergía más en la exploración de sus límites. Las sesiones de grupo no solo le ofrecían lecciones sobre nutrición, eran una ventana a su propia vulnerabilidad. Un ejercicio particularmente impactante fue el de escribir sobre un momento en que sintió que había fallado. María, inicialmente reacia, terminó describiendo una tarde de primavera, cuando, exhausta y perdida, eligió la comodidad de comida rápida en lugar de saludarse con un plato nutritivo en casa. Aquella confesión no solo la liberó,
también le hizo ver cuántas veces había dejado que el desánimo dicte sus decisiones. Conforme avanzaba el programa, un desafío trascendental se presentó: el taller de habilidades culinarias. Se organizó en pequeños grupos, y durante ese tiempo, los participantes debían crear un plato utilizando ingredientes que nunca habían probado. Aquello desató en María una mezcla de entusiasmo nervioso. Si bien cocinar era ahora una fuente de placer, el miedo a fracasar ante el escrutinio de los demás la retenía. Con determinación, decidió que no permitiría que esa duda nublara su progreso. Cuando llegó su turno, los ingredientes se dispusieron ante ella: quinoa, espinacas frescas y una variedad de especias. Mientras comenzaba a picar y mezclar, notó que su respiración se calmaba. Todo lo aprendido hasta ese momento florecía en su mente. Cada paso se sentía como una expresión de su crecimiento personal. Mientras los demás la observaban, María empezó a hablar sobre los beneficios de cada ingrediente. Las palabras fluían de ella, revelando un dominio que no sabía que tenía. En lugar de enfocarse en la crítica, se centró en compartir su conocimiento y en disfrutar el instante. El plato quedó delicioso. Al ser probado, los elogios no se hicieron esperar. Pero más allá del reconocimiento, lo que resonó en su interior fue la satisfacción de haber enfrentado un miedo, el de mostrarse vulnerable y al mismo tiempo ser capaz. Allí, frente a sus compañeros, María empezó a entender que el cambio no residía solo en su dieta. Se trataba de maneras de replantear su vida paso a paso, entre el miedo y el crecimiento. Sin embargo, al regresar a casa colaborando en nuevos platillos con sus hijos, María no pudo evitar sentirse abrumada por la realidad de su vida cotidiana. La omnipresente rutina la envolvía, recordándole los antiguos patrones de su pasado. Entonces pensó: ¿y si el verdadero desafío no estaba solo en enfrentar la comida, sino también en la vida que había estado evitando? La inquietud creció como una sombra en su mente. Su impresión de haber logrado algo significativo chocaba con la cruda realidad de sus responsabilidades, ya que aún debía atender las exigencias del hogar y el trabajo. Cada paso que dio en el programa parecía un alto contraste con los días donde la frustración y el cansancio la sumían. Se preguntó si podría equilibrar lo aprendido con el caos diario. La duda ocupó su mente. ¿Y si me pierdo en el camino entre el cambio y lo que se espera de mí? El día siguiente marcó un punto decisivo. Se presentó la oportunidad de hablar ante el grupo sobre sus logros y aprendizajes. En su mente parecía una forma de reafirmar su cambio y compromiso. Pero en el instante en que se puso de pie frente a todos, las viejas inseguridades comenzaron a resurgir. Sus manos temblaban mientras el sudor resbalaba por su frente. ¿Podría compartirse auténticamente? La decisión no era trivial. La historia que se desarrollaba en su interior se tornaba cada vez más intensa. Era su momento de revelarse. Sería capaz de enfrentar su miedo a exponerse y, más aún, a desnudarse emocionalmente frente a personas que apenas conocía. ¿Era ahora o nunca? Sin más tiempo para pensar, comenzó a hablar, buscando la verdad en su voz a medida que cada palabra salía. Todo lo que había superado, cada lucha, cada logro, estaba emergiendo en un torrente de emociones. La sala, antes un entorno seguro, se convirtió en la arena de su verdadera confrontación personal. ¿Sería suficiente para catalizar un cambio duradero en su vida? ¿O se extinguiría como el humo en el aire? María respiró hondo, sintiendo el peso de cada mirada sobre ella. La vulnerabilidad se apoderaba de su cuerpo, pero había un fuego interno que la empujaba a continuar. Las palabras comenzaron a fluir, entrelazadas con su pasado, su lucha y los pequeños logros que la habían llevado hasta ese momento. Su voz temblorosa contrastaba con la fuerza de su mensaje, un mensaje que reivindicaba su derecho a ser quien realmente era. Durante mucho tiempo, comenzó, dejé que el miedo fuera el que tomara las decisiones. Elegí la comida rápida porque era lo más fácil,
pero cada bocado me alejaba de lo que realmente deseaba para mí y para mis hijos. Las caras en el público mostraban interés genuino, una conexión que hacía eco en su historia. Al verlos asentar y mirarla con empatía, María encontró un poco de consuelo. Esta era su oportunidad para liberarse, y así fue hablando con más confianza. Reveló su angustia ante el espejo cada mañana, la lucha entre ser una madre ejemplar y cumplir con el estándar que ella misma había impuesto. La realidad de su día a día estaba llena de decisiones rápidas que no siempre eran saludables. Sin embargo, afirmó que a partir de su participación en el programa, estaba empezando a armar las piezas de un rompecabezas que parecía imposible de completar. Después de su discurso, María sintió que el aire en la habitación había cambiado. Había lanzado una piedra en un estanque, y las ondas de su sinceridad parecían impactar a todos. Sin embargo, su satisfacción se vio empañada por la pregunta latente que rondaba su mente. ¿Esta transformación puede sostenerse una vez que vuelva a la rutina habitual? Las inseguridades se acercaban sigilosamente, recordándole que el trabajo no había terminado. Decidida a no permitir que la duda la dominara, María se comprometió a aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. En las semanas siguientes empezó a hacer pequeños cambios como preparar las comidas con antelación, involucrar a sus hijos en el proceso y transformar las cenas familiares en momentos de aprendizaje y diversión. El aroma de las especias llenando la cocina se convirtió en una metáfora de la creación de un nuevo hogar. Sin embargo, cada sabor nuevo que ofrecía parecía reabrir viejas heridas. Los comentarios de familiares sobre su nueva forma de cocinar, tanto positivos como críticos, empezaron a inmiscuirse en su mente. Era un dilema constante entre aferrarse a su desarrollo personal o volver a las viejas costumbres ante la presión familiar. Un día, al recibir un mensaje de su madre sugiriendo que no era necesario ser tan exigente, la frustración estalló. «Estoy intentando mejorar mi vida», pensó con fuerza. No solo era cosa de dieta, era una lucha por redefinir su identidad, por romper con patrones dañinos y encontrar su voz. Pero la anhelada aprobación de su madre la perseguía. Estaba en una encrucijada, debía seguir su camino o adaptarse a las expectativas familiares. El conflicto se tornaba más intenso. María reflexionó sobre lo que verdaderamente deseaba. La necesidad de seguridad emocional le resultaba familiar, pero la urgencia de crecer era inminente. Mientras lidiaba con esos sentimientos, decidió que era hora de compartir nuevamente su experiencia, esta vez no solo ante su grupo de apoyo, sino con su familia. El día de la cena que había planeado, su determinación se convertía en una mezcla de nervios y entusiasmo. Lo que una vez había sido una simple reunión familiar, ahora se transformaba en un escenario para enfrentarse a su historia. Mientras cocinaba, las mariposas revoloteaban en su estómago, sabiendo que cada bocado no solo representaba un nuevo sabor, sino un paso hacia una vida más auténtica. María se preguntó, ¿cómo reaccionarán ante mi cambio? Esa noche, al poner la mesa y esperar la llegada de sus seres queridos, comprendió que estaba a punto de desafiar no solo sus hábitos alimenticios, sino también la dinámica profundamente arraigada que había mantenido durante años. Sería un momento crucial. ¿Sería capaz de innovar su vida familiar entre las viejas expectativas y sus nuevas convicciones? María se ubicó en la cocina, inmersa en el aroma de hierbas frescas y verduras salteadas. Cada ingrediente que cortaba y cada especia que añadía parecían simbolizar su lucha interna por el cambio. Sin embargo, la ansiedad no la abandonaba. Estaba a punto de presentar a su familia no solo una cena diferente, sino su nueva filosofía de vida. La expectativa chocaba con la posibilidad del rechazo. Mientras colocaba los platos en la mesa, recordó las palabras de su madre. No es necesario ser tan exigente. Resonaban en su mente como un eco que la paralizaba.
Optar por la simplicidad había sido su refugio en el pasado, pero ahora el desafío radicaba en sostener su evolución a pesar de la presión familiar. Al momento de sentarse, María observó las caras conocidas que la rodeaban: su marido, sus hijos y en la cabecera, su madre, cuyas expectativas siempre habían trazado la línea de lo aceptable. Literalmente contenía la respiración mientras sus seres queridos se servían. En cada bocado temía que los comentarios sobre la nueva cocina pudieran convertir su esfuerzo en dudas. ¿Esto es quinoa?, preguntó su hijo, arrugando la nariz. María observó su expresión y sintió que se le encogía el corazón. No quería que esto se convirtiera en un debate sobre su elección de vida. Deseaba iluminar una nueva posibilidad, abrir un diálogo en lugar de una defensa. Pero en su mente se trataba de mucho más que una comida saludable. Se trataba de su transformación personal y el deseo de ser aceptada por quien realmente era. Estoy eligiendo este camino porque creo que es lo mejor para nosotros, para nuestro futuro, dijo con firmeza, sintiendo cómo su voz resonaba más allá de sus miedos. El silencio se tornó pesado. Las miradas se intercambiaron, cargadas de preguntas sin formular, pero María se sintió más segura. Esta era su oportunidad, un momento donde podría reafirmar su proceso de autodescubrimiento. Sin embargo, cada mirada de su madre tenía el poder de perturbar esa confianza. Mientras la cena continuaba, las preguntas fluyeron, pero no a través del alimento, sino de las emociones. María se dio cuenta de que sus seres queridos no necesitaban entender su nueva dieta para aceptarla. Lo que realmente anhelaban era entenderla a ella. Luchar por su crecimiento no solo significaba transformar su altura, sino también enfrentarse a algo más profundo, el deseo de conexión, de pertenencia. Y así, mientras cada uno probaba un plato nuevo, un leve atisbo de apertura se dio entre ellos. Las palabras y los silencios se entrelazaban, mostrando que el camino hacia la aceptación era más complicado de lo aparentemente simple que había imaginado. Esa inquietante certeza de que el verdadero cambio radicaba no solo en su mesa, sino en los corazones de aquellos que la rodeaban, resultaba tanto aterrador como liberador. ¿Era posible que al abrirse, ella también pudiera abrir sus corazones? María se preguntó si podría llevar a su familia a ser testigos de su transformación hasta el final, o si, de nuevo, tendría que lidiar con la decepción que tanto temía. La noche aún no había terminado, y ella sabía que la cena podría ser solo el principio de un nuevo conflicto que se avecinaba. ¿Podría sostener su verdad mientras confrontaba sus temores más profundos? El eco del cambio resonaba, pero el desenlace prometía ser aún más desafiante. María sintió que cada bocado que tomaban sus familiares pesaba sobre sus hombros. El sabor de la quinoa se convertía en un símbolo de su valor y al mismo tiempo de su vulnerabilidad. Cada comentario, cada gesto de desdén la empujaba al abismo de la autoduda, donde la voz de su madre resonaba más fuerte. No es necesario ser tan exigente. En medio de esa batalla interna, la mirada de su hijo, con su expresión de incomprensión, despertó una revelación inesperada. Era un espejo que reflejaba sus propios miedos, la necesidad de ser aprobada, de conformarse a lo que otros esperaban de ella. ¿Cómo puedo mostrarles quién soy realmente si ni yo misma estoy convencida?, se preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad de educar a sus hijos no solo sobre comida, sino sobre valentía y autenticidad. Al finalizar la cena, la tensión fue palpitante. Se preguntó si había logrado transmitir su mensaje o si solo había levantado muros entre ellos. Quizás la comida no es el único aspecto que necesita cambiar, reflexionó con un dejo de desesperación. Su mente giraba en círculos, cuestionando si debía hacer concesiones para mantener la paz familiar o si su transformación era un proceso demasiado valioso como para resignarlo a la complacencia. El eco de los platos al ser recogidos resonó en el silencio, y mientras su familia se dispersaba, María sintió una inmensa necesidad de actuar. Después de tantas dudas, su frustración la llevó a un impulso.
decidió iniciar un pequeño grupo de discusión familiar sobre alimentos, nutrición y salud, no como un compromiso forzado, sino como un deseo genuino de compartir información valiosa. Esto es sobre el futuro de todos, pensó, convencida de que tenía que hacer un cambio que trascendiera su experiencia personal. El siguiente día, una determinación renovada la llevó a investigar. Encuentra documentos, charlas y artículos sobre alimentación consciente, recetas creativas y los efectos de ciertas costumbres alimentarias. Podía sentir cómo la emoción y la adrenalina reemplazaban al temor. Crear un espacio donde su familia pudiera expresar sus opiniones y explorar la comida con curiosidad le proporcionó un propósito claro. Todo este trabajo no era solo para ella, sino para moldear el futuro saludable de sus hijos. Desde pequeños, la tradición de la cocina familiar significó cercanía, pero ahora María quería además darle un giro que complementara esos lazos con sabiduría y salud. Propuso una tarde de fin de semana en la que todos pudieran colaborar en la cocina, transformando ese espacio en un laboratorio de sabores. Planeaba que se convierta en una experiencia educativa y divertida, algo que pudiera generar un sentido de pertenencia y conexión sin importar las preferencias de cada uno. Sin embargo, a medida que el entusiasmo crecía, también lo hacía la incertidumbre. En la discusión, ¿hubo alguna posibilidad de que su madre se resistiera aún más a sus ideas? Era un dilema constante que la mantenía en vilo. Las preguntas comenzaron a surgir en su mente. ¿Hundiría todo el proyecto en la arena de la crítica familiar? ¿Podría sostener la confianza en sí misma frente a la oposición de la tradición? Con cada preparación, María se sentía más empoderada, pero también más consciente de lo difícil que sería llevar a cabo esta idea. Era el momento de actuar, pero sus temores seguían acechando. El deseo de acercarse a su familia y simultáneamente el miedo a ser rechazada por sus convicciones. En lo más profundo, María se dio cuenta de que no se trataba solo de la comida, era una lucha por su identidad y su legado. Ahora, con una mezcla de ansiedad y determinación, ella sabía que estaba a un paso de presentar no solo una nueva forma de alimentarse, sino de abordarlo como un camino hacia el diálogo y la aceptación familiar. Mientras la ansiedad empezaba a mezclarse con la emoción de su nuevo desafío, María se encontró parada en la puerta de su cocina, lista para dar el siguiente paso. Era su momento de brillar o de caer, y la elección la llenaba tanto de temor como de esperanza. Pero, ¿podría realmente sus seres queridos entender su transformación o sus esfuerzos estarían destinados a ser desvalorizados? Las sombras de la incertidumbre la rodeaban mientras ella bordeaba el umbral de su nueva realidad, cronometrando el instante en que tendría que enfrentarse a su mayor reto, la percepción de su familia sobre su cambio. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, iluminando un espacio que para María había comenzado a simbolizar un potencial de cambio. A medida que preparaba los ingredientes para su primera sesión de cocina familiar, el aroma del ajo salteado llenaba el aire, sustituyendo la tensión de las cenas anteriores con una nueva fragancia de esperanza. Esta sería la primera vez que su familia participaría en algo que prometía ser más que una simple comida. Sería un diálogo, un experimento juntos en busca de un estilo de vida más saludable. María se detuvo por un momento, inhalando profundamente. La adrenalina palpaba en su interior. Empezar el día con intenciones claras era un alivio, pero el temor a la posible resistencia de su familia era un fiel compañero que la seguía. ¿Podré convencerlos realmente? Cuestionó su mente, la voz de su madre resonando nuevamente en su interior, sugiriendo que tal vez su rigor caería en oídos sordos. La metafórica espada de Damocles de la tradición familiar pendía sobre ella. Así, la mesa fue colocando ingredientes coloridos, espinacas frescas, zanahorias crujientes
y una selección de legumbres que prometían un estallido de sabores. Mientras cortaba las verduras, su mente empezaba a trazar un camino hacia el futuro. Se imaginó a sus hijos riendo y compartiendo opiniones sobre cada platillo, sintiéndose cómodos para explorar los sabores y los significados detrás de cada elección. Era un sueño que parecía tan tangible que pudo tocarlo con las yemas de sus dedos. Al llegar la tarde, sus familiares comenzaron a llegar. «¿Qué vamos a hacer hoy?», fue la primera pregunta de su hija mayor, con la curiosidad dibujada en su rostro. María sonrió, reconociendo que esa podría ser la chispa que encendería el fuego de una nueva tradición. Comenzó a explicar no solo las recetas, sino también los beneficios para la salud detrás de los ingredientes que había elegido. «Hoy no solo cocinamos, aprenderemos sobre lo que comemos», dijo con una firmeza que parecía resonar en las paredes de su hogar. Mientras se aventuraban en el proceso de cocinar juntos, María pudo ver desde su lugar de líder una mezcla de reacciones. La tensión inicial comenzaba a disiparse y brotaban risas nerviosas. Sin embargo, la mirada escéptica de su madre permanecía fija en un plato que por su formato y color resonaba en los ecos de las comidas que solían consumirse. Aquella indiferencia hacía que la inseguridad de María resurgiera. ¿Cómo puedo cambiar la percepción de alguien tan rígido en sus creencias?, se preguntó, sopesando cada afirmación que su madre podría lanzar. Era en esos momentos de incertidumbre que se dio cuenta de que esto iba más allá de la comida. Era la cuestión de la aceptación. Solo cuando su madre viera el valor en las elecciones que ella promovía, podría darse el verdadero cambio. Se sintió impulsada a desmantelar las barreras y provocar una conversación. Durante la preparación del plato estrella, un curry lleno de especias aromáticas lanzó un anzuelo. ¿Qué piensas sobre probar algo diferente? Tal vez no sepa como la comida de siempre, pero podría ser igualmente delicioso. La expresión de su madre cambió brevemente, como si una pequeña chispa de curiosidad se encendiera. Era una pequeña victoria, pero suficientes para que María sintiera que su voz empezaba a ser escuchada. Como si la turbulenta riada de emociones fuese calmándose, su pecho se liberó del peso que había llevado durante tanto tiempo. Mientras las riendas de la cena iban tomando forma, cada acción significaba una oportunidad más de reconfigurar su familia. ¿Podría haber un punto de inflexión aquí? ¿Sería este el momento decisivo que tanto anhelaba? El tiempo avanzaba y la cena se estaba cocinando con más que ingredientes. Se preparaba un estado de conciencia, un mapa hacia un nuevo bienestar. Sin embargo, al momento de servir, la mirada de su madre regresó a la crítica. «Si no tiene carne, ¿qué lo eleva a hacer una comida completa?», sentenció. El aire se volvió denso, y de golpe la satisfacción que había sentido comenzó a desvanecerse. No obstante, María había aprendido que los pasos hacia el verdadero cambio eran necesarios, incluso en medio de la resistencia. Un profundo suspiro la ayudó a encontrar fuerzas para seguir adelante y abrir el espacio para el diálogo. «Cada plato cuenta una historia», dijo con calma, decidida a no rendirse. Con esa declaración, el camino hacia el entendimiento aún parecía posible. Mientras la cena avanzaba, la pregunta latente en su mente crecía. ¿Podría realmente enfrentar el corazón del escepticismo familiar? ¿O tal vez era el comienzo de una resistencia que desafiaría su voluntad de seguir adelante? Mientras cerraba la noche, una nueva incertidumbre se levantaba como un eco en su mente. ¿Esto es suficiente? La tensión se palpaba, ofreciendo un nuevo desafío. El diálogo solo era el principio. La mañana siguiente amaneció con un aire fresco.
el sol entrando tímidamente por la ventana, junto a las promesas de nuevos cambios. María se observó en el espejo, notando una ligera determinación dibujándose en sus rasgos. Esa mañana la cocina no sería solo un espacio, sino un refugio donde podría explorar su convicción. La experiencia de la cena anterior había dejado un sabor amargo, pero a su vez despertó en ella una sed de cambio más profundo. Mientras preparaba el desayuno, su mente formulaba un dilema. ¿Debería seguir insistiendo en sus ideas sobre alimentación saludable, sabiendo que la resistencia podría ser tan fuerte como el amor que sentía por su familia? Una parte de ella le decía que lo intentara nuevamente, que cada pequeño cambio contaba, pero la otra parte dudaba, recordándole las palabras de su madre. ¿No soy suficiente?, se preguntó. Entender esa dinámica era crucial si quería progresar. A medida que las horas avanzaban, María decidió que era hora de actuar. Buscó en su computador artículos sobre cómo persuadir en momentos de escepticismo. Aprendió sobre la importancia de presentar información de una manera atractiva y accesible, lo que significaba no solo hablar de nutrientes, sino crear un relato envolvente. Los humanos cuentan historias, no solo números, reflexionó, proyectando una nueva forma de transmitir sus intenciones. Aquel día fue un ejercicio de introspección donde encontró que la conexión emocional superaba a los argumentos racionales. Con cada receta que leía, su motivación crecía, ideas chisperantes brotaban en su mente. No se trataría solo de proporcionar alternativas saludables, sino de presentar la comida como una aventura a explorar juntos. Mientras almorzaba, esbozó un plan sobre cómo transformar la próxima cena familiar en un evento temático lleno de gamificación. Cualquier receta que eligieran se convertiría en una historia que contar. Las especias de la India o los colores del verano. Así, al caer la tarde, lanzó la propuesta. En lugar de una simple cena, les sugeriría una noche de exploración culinaria donde cada uno elegiría un plato del mundo que siempre quisieron probar. Su idea fue recibida con un asombro puntual, especialmente por parte de sus hijos, quienes parecían entusiasmados. Sin embargo, la mirada de su madre aún se mantenía en suspenso, resonando con la cautela de hace unos días. ¿Y qué pasa con los ingredientes tradicionales?, preguntó su madre. Una vez más, la barrera se alzó, pero esta vez María estaba más preparada. Podemos revivir esos sabores, usar ingredientes frescos y saludables. Tu cocina puede evolucionar, pero la esencia siempre estará ahí. La conversación comenzaba a transformar el aire denso de resistencia en una brisa más ligera de posibilidades. Resultó ser un punto de inflexión sutil. En el entorno que una vez había sentido como un campo de minas, se empezaban a sentir nuevas conexiones. La risa se intercalaba con preguntas audaces y aunque el escepticismo de su madre estaba presente, se percibía un leve cambio en el tono de su voz. María tuvo que contener su emoción. La aceptación era un proceso lento, pero al igual que el hervir del agua, el cambio estaba en camino. Al final del día, ella sintió un susurro de logro, pero al mismo tiempo tenía que enfrentarse a la realidad de la situación. ¿Acaso su madre realmente estaba dispuesta a explorar, a dejarse llevar por la curiosidad, o continuaría aferrándose a la herencia familiar que la había guiado hasta ese momento? El desafío había pasado de ser uno individual a un test de resistencia familiar. Mientras se iba a la cama, la pregunta reverberaba en su mente. ¿Funcionará mi plan? ¿Puedo realmente involucrar a mi familia en este viaje de descubrimiento? La noche se cerraba en torno a ella, y la próxima cena se perfilaba en el horizonte, un potencial escenario para una nueva batalla, con el estómago revuelto ante la expectativa. Las palabras de su madre seguían bailando en su mente, y María no pudo evitar preguntarse si era realmente capaz de ser el agente de cambio que soñaba ser. El sol se asomaba por la ventana, iluminando el nuevo mundo que María había comenzado a construir. Esa mañana
Sentía una mezcla de ansias y entusiasmo. La experiencia de la cena anterior había embellecido su determinación. Había decidido que su familia necesitaba no solo participar en sus elecciones alimentarias, sino también comprender la importancia de esos cambios. La oportunidad de conectar más allá de la comida parecía finalmente al alcance de su mano. Mientras preparaba el desayuno, los ecos de su lucha resonaban como un recordatorio constante en su mente. Cada bocado que ofrecía a sus hijos no solo era un intento de alimentar sus cuerpos, sino también de nutrir sus corazones a través de una conexión más profunda. Si antes la comida rápida había simbolizado comodidad, ahora cada platillo que cocinaba era un paso hacia un futuro más saludable. Ese mismo día, los ingredientes del superhéroe culinario tomaron forma. María organizó la próxima cena como un evento especial, Noche de Sabores del Mundo. Decidió que cada miembro de la familia aportaría un plato de una cultura diferente, un viaje a través del paladar que prometería risas, aprendizajes y una aventura compartida. Con cada conversación que mantenía con sus hijos, el entusiasmo se multiplicaba. Se sintió realizada, no solo como madre, sino como agente de cambio. La aceptación de su propuesta iluminaba su corazón de una manera que nunca había experimentado con anterioridad. María comprendió que había desatado una nueva dinámica familiar que podría ir más allá de la comida. Era un paso hacia el entendimiento mutuo. Al caer la noche, mientras el aroma de especias fusionadas llenaba el aire, la casa se convirtió en un laboratorio de sabores, un espacio donde los miedos se disipaban lentamente. Su hija mayor, al probar un plato italiano con trozos de berenjena, exclamó: «¡Esto está riquísimo, mami!». Eso encendió un destello de alegría en el corazón de María. Había logrado, al menos por una noche, que sus hijos aprecien la esencia de comer bien. Sin embargo, al lado de esas risas, su madre se mantenía en un rincón, observando como siempre lo había hecho. Fue en ese instante que María sintió un ímpetu creciente por compartir el significado del momento. Aprovechando el entusiasmo del ambiente, decidió acercarse y hablar con ella. «Mamá, quiero que sepas que no se trata solo de cambiar nuestra comida, es sobre crear momentos juntos y aprender juntos. Quiero que ustedes sean parte de esta transformación». La mirada de su madre se suavizó, aunque la resistencia aún estaba presente. Aún así, María no podía permitir que las palabras desalentadoras la detuvieran. Este no era solo un cambio de menú, era una oportunidad única para restaurar la comunicación con su madre y ofrecerle la posibilidad de explorar juntas un nuevo futuro. Con cada comida que pasaba, la familia de María comenzó a entender que cada bocado era una celebración de la conexión, el amor y la salud. Su madre, aunque aún escéptica, empezó a abrirse. Al final de cada cena se sentaban todos juntos, compartían historias y elogiaban cada platillo, permitiendo que los sabores fueran el hilo conductor de sus conversaciones. Fue un momento gratificante cuando su madre, tras probar un curry tailandés, dijo: «Quizás esto no está tan mal después de todo». María se sintió como si haya ganado una guerra interna. Cada palabra de aceptación representaba un paso hacia adelante. Su corazón se llenó de orgullo al reconocer que no solo había cambiado sus hábitos, sino que había comenzado a transformar la dinámica familiar. La evolución de la cocina se reflejaba en la evolución de sus relaciones. Ella consolidaba la conexión entre el alimento y el amor. A partir de ese momento, María se dedicó a seguir cultivando un entorno en el que la cocina se volviera una forma de resolver problemas y fomentar la unidad. Con cada comida, la familia participaba, enseñándose entre sí y convirtiendo los espacios en auténticos momentos de aprendizaje. Las viejas barreras comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por la emoción de crear juntos.
La cocina se convirtió en su refugio, un espacio donde cada uno podía aportar su sabor particular al plato. Finalmente, María encontró en sus viejas inseguridades una fuente de poder, transformándose en la madre que siempre había deseado ser. La confianza que había ganado resonó en cada uno de los miembros de su familia, y así el viaje no solo se trató de alimentos, sino de crecer, redescubrirse y sostenerse unos a otros. Había alcanzado, sin duda, un hito significativo en su vida, uno que traspasó las simples recetas y se adentró en la creación de un hogar pleno de amor. En este nuevo capítulo, María logró el verdadero triunfo. Su transformación no residía solo en las frutas y verduras en la mesa, sino en las sonrisas que brillaban en los rostros de su familia. Había conquistado sus miedos, sí, y en su camino hacia la salud había encontrado un sentido claro de propósito y un lazo auténtico con los suyos. Las noches de incertidumbre se convirtieron en oportunidades para compartir y celebrar juntos las victorias cotidianas. El viaje hacia la salud que había comenzado desde un lugar de vulnerabilidad se transformó en una historia de triunfo personal. María no solo había cambiado el menú familiar, sino que había dejado una huella indeleble en las vidas de quienes más amaba. Era un camino lleno de sorpresas y aprendizajes, reafirmando que el amor de familia y la dedicación hacia la salud podían coexistir en perfecta armonía. Ahora queremos que ustedes también sean parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, su apoyo es fundamental y hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber qué piensan. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, cada acción cuenta. Hagámoslo juntos.